pues vamos a entrar en materia. Hoy no les vengo a hablar tanto de Drupal. Voy a hablar un poco más de DevOps, de técnicas de deployment y cómo puedes usar Kubernetes para ello. Algunos de acá ya me conocen y los que no me conocen, mi nombre es Omar Aguirre y todo el mundo me conoce como Omers. Yo trabajo en Winnow, es una empresa remota para clientes extranjeros. Yo trabajo en la parte de productos y también soy co-maintainer del proyecto Drupal Console. Entonces, ¿quiénes somos en Winnow? Winnow es una empresa, como les decía, completamente remota. Principalmente nos enfocamos en hacer Drupal, desarrollo web, pero de una fecha para acá hemos crecido en equipo y empezamos a hacer un equipo realmente multidisciplinario. Dominamos otras tecnologías como el mundo de JavaScript. Ahorita estamos también empezando fuerte en la parte de orquestación, Docker, de lo que yo les vengo a hablar. Toda la parte de DevOps y automatización también estamos trabajando fuerte ahí. ¿Dónde estamos? Nosotros somos completamente remotos, estamos por todo el mundo, somos como 44 personas, tenemos gente prácticamente de México hasta Argentina, Australia, Francia y no me acuerdo en qué otros lugares. Y bueno, algo del trabajo que hacemos, como les decía, yo soy co-maintainer del proyecto de Drupal Console, es un proyecto que lleva ya más de 4 años. Es una herramienta para generar módulos en Drupal, interactuar con nuestras instalaciones de Drupal y eso es lo que nosotros aportamos a la comunidad en mayor cantidad, entre otros proyectos. Y bueno, ya, entrando en materia, tenemos que hablar como que algunos conceptos básicos. ¿Alguien aquí quien hace Docker o conoce Docker? ¿Quién no tiene idea qué es Docker? Ok, bueno, ahorita voy a tratar de irme lo más claro posible. Bueno, para eso tenemos que entender algunos conceptos. Primero tenemos que hablar de la arquitectura monolítica, que es lo que se hacía en tiempos pasados. ¿Cuál es la arquitectura monolítica o dónde regularmente se hosteaban nuestros sitios web? Pues tienes las VPS, los servidores privados. Algún tipo de estas empresas las conocen, que es donde podríamos levantar una instancia, un servidor al cual teníamos un acceso remoto y podríamos configurar nuestra aplicación para poder correr nuestro sitio web. Y un stack monolítico luce más o menos de esta forma. Tiene un UI, tiene toda la lógica del negocio, accesos a una base de datos y todo se comportaba dentro de un solo servidor, ¿sí? Eso es lo que todavía se sigue haciendo y no hay ningún problema de eso, pero las cosas han ido evolucionando un poco. Entonces, en todo esto hay técnicas para hacer el deployment o el despliegue que dicen, o sea, cómo yo llevo lo que estoy codificando al servidor, ¿sí? Existen ciertas técnicas, una de las más conocidas pues es el deployment vía SSH, que es me conecto remotamente al servidor y subo todas mis modificaciones. Existen ciertas técnicas que se pueden decir son recomendables, como por ejemplo el manejo de links simbólicos entre cada artefacto de la aplicación que vamos haciendo. ¿Qué quiero decir con un artefacto? Cada vez que yo mando un cambio de código a mi control de versiones como Git o SVN era otro, pero el más común es Git, pues iba en un proceso donde empaqueto todas mis librerías, empaqueto todos mis, vamos a decir, mis estilos, mis imágenes, y eso los hago una carpeta que la descomprimía en el servidor y a través de ligas simbólicas puedo irla apuntando qué es lo que quiero que despache mi servidor web. Y esto es ya donde manejamos lo que son los releases. Entonces, ¿cómo se comporta más o menos este tipo de técnica?
pues hago un artifact, o sea, el empaquetamiento de mi aplicación, la apunto al folder actual, voy archivando release por release o empaquetamiento por empaquetamiento, y también ocupo un archivo compartido. Y este archivo compartido es el que apunta a todas las imágenes de mi sitio, o no sé, algunas configuraciones que comparten todos los sitios por igual. Y así pueden ir haciendo, y esa técnica nos permitía poder hacer muchos releases y también nos permitía hacer como un rollback. Quiere decir que si aquí algo estaba mal, podría hacer rápidamente una regresión a donde funcionaba. Y esa es una técnica de deployment bastante común, bastante recomendable y todavía se sigue usando, no hay ningún problema. Existen herramientas que nos facilitan hacer esto en el mundo PHP, como Deployer, que es una herramienta que es escrita en PHP, con soporte en PHP, y nos permite hacer esta técnica de deployment con algunas tecnologías, con casi todas las tecnologías que involucran PHP frameworks como Symfony, Laravel, etcétera, etcétera. Después existe otra, no sé si a alguien de acá le tocó conocer Capistrano. Bueno, entonces Capistrano era una herramienta escrita en Ruby, entonces nos permitía hacer este esquema, por decirlo, como esta técnica de deployment, pero después vino la fiebre de Ansible y ahora manejar igual toda nuestra infraestructura a través de archivos de configuración, y de la función de esos dos nació Ansistrano, que es un rol de Ansible que nos permite procesar casi cualquier tipo de aplicación, no importa que sea PHP, no importa que sea Ruby, no importa que sea Python, hacer una estructura de este estilo, de definir releases, de definir archivos compartidos y poder ir moviéndose entre releases para deployar o un rollback en caso de que algo no haya salido bien y necesitamos hacer una regresión. Después viene cómo podemos mejorar esta arquitectura monolítica. Entonces empezaron a salir nuevos conceptos, nuevas técnicas, cómo lo podemos hacer, y una de las cosas más importantes que hasta la fecha se sigue usando es el manifiesto de 12 Factor App. ¿Alguien lo conoce acá? ¿Nunca han oído hablar de él? Bueno, no se espanten, el 12 Factor App es un manifiesto, o sea, es una serie de 12 puntos que nos dicen cómo debemos de agarrar una aplicación desde que empezamos a versionar el código hasta que la llevamos a producción. Procesos de cómo se hace un proceso de build, cómo debes de usar archivos de configuración entre cada stage de tu aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden googlear y sale inmediatamente. Y de hecho está también traducida al español. Entonces ahí viene uno de los puntos que puedo rescatar sobre lo que estábamos hablando hace un momento, es los backing services, que el 12 Factor App te dice, tú tienes una aplicación, tú tienes un código que tú estés escribiendo, pero todos tus accesos a bases de datos, todos tus accesos a archivos, todo eso que cambia de estado, o sea, quiere decir cuando subo una imagen ya cambió de estado mi aplicación. Cuando inserto un nuevo registro en la base de datos o cuando hago un nodo en Drupal ya cambió mi base de datos. Entonces, ellos te recomiendan, o sea, el 12 Factor App dice, ocupa backing services y todos tus deploys, conéctalos a diferentes servicios o APIs según te convenga a ti. Entonces ya empezamos a hacernos empezamos a estar un poco más relajados porque no tengo todo centralizado en un solo lugar. Ya no empiezo a distribuir usando servicios que son profesionales en eso. O sea, ellos optimizan esos servicios como Amazon, con S3 o con su servicio de base de datos, ya están optimizadas, son seguras. Entonces, ese tipo de cosas nos permite descansar más tranquilos. ¿Sí? Y después, bueno, en base a todo este movimiento
se ha hablado de todo el Factor App y demás, empezó a crecer también la fiebre de los microservicios. Entonces, ¿cómo funcionan los microservicios? Como el stack que estábamos mencionando, el monolítico, como este de acá, ahora va a empezar a ser distribuido. Ahora mi aplicación es capaz de especificar un servicio para cada cosa. Como a lo mejor, bueno, y también es la evolución natural de las aplicaciones. Antes uno estaba acostumbrado a usar PHP y una conexión a base de datos y nada más, pero ahora es PHP que te conectas a un servicio de JavaScript para hacer cosas como Socket.io, o tienes que conectarte a un message broker, RabbitMQ, tienes que usar Redis. Entonces ya empieza, tiene mucha relación con los backend services. Prácticamente eso es lo que a grandes rasgos se podría decir que está haciendo. Empieza a separar cada parte de la aplicación que se puede isolar y puede existir por ella sola. Sí, entonces esta es una imagen muy graciosa de más o menos cómo funcionan los microservicios, cómo cada parte, cada sección está haciendo un trabajo, ¿no? Y bueno, el producto jamás se ve, pero esta es la forma en que funcionan los microservicios. Se conectan entre ellos para realizar tareas complejas. Y para eso ya existen herramientas. ¿Cómo hacer microservicios? Pues ahí fue donde nació Docker, ¿no? Que es la tecnología al momento por excelencia, no es la única, pero es la más usada para crear microservicios. Entonces, ¿cómo creo, o sea, cómo se hacen los microservicios o qué quiero decir con microservicios? Simplemente yo tengo que aislar una parte de mi aplicación y la tengo que empaquetar. Un microservicio se puede crear, por ejemplo, para una aplicación PHP, para una aplicación de Node.js, para una aplicación en Python, y a través de un archivo que se llama un Dockerfile, yo puedo empaquetar todas las dependencias y todas las herramientas que necesita mi aplicación para trabajar. Bueno, para empezar, que muchos dicen que es un Dockerfile. Un Dockerfile es un apt-get glorificado, ¿no? O sea, es un archivo en el cual yo le hablo a un sistema operativo y empiezo a instalar las dependencias, y eso me crea un container, que es lo que al final del día es un microservicio que yo puedo usar. El tema de Docker es súper extenso, podríamos estar a otra sesión para hablar solo de Docker, no me voy a meter mucho en esto, pero prácticamente se trata, pero otra forma de verlo es, ustedes conocen cualquier programa que tiene un .exe, ¿no? O los archivos Java que son, las aplicaciones son .jar. Entonces, todos esos .exe, esos .jar es el producto de un empaquetamiento. Y Docker más o menos hace eso, agarra un archivo donde yo le hablo a un sistema operativo con cierta tecnología y puedo empezar a instalar dependencias o lo que necesito para trabajar con la herramienta con mi aplicación, y al final del día me tiene que resultar en un comando que siempre se va a ejecutar. Y este comando ya puede hacer conexiones con otros microservicios y ya pueden trabajar con una base de datos, etcétera, etcétera. Después, bueno, esto es solamente la parte del Docker, de Dockerfile, de cómo crear un container, de cómo hacer un microservicio para poder interactuar con otros más. Después, para poder hacer eso, o sea, ya tengo un microservicio con una aplicación empaquetada de PHP. Luego, ¿cómo puedo usar una base de datos ahí también? ¿Cómo puedo hacer una conexión a Redis? Entonces ahí es cuando llega Docker Compose. ¿Quién de acá ocupa Docker Compose? ¿Quién de acá ocupa Docker Compose en producción? Ajá. Porque pasa, ¿eh?
Y bueno, de inicio Docker Compose se ocupa, es una forma de orquestar, de poder orquestar servicios o poder instanciar varios microservicios, poder trabajar con ellos, y es enfocado principalmente en desarrollo local o de testing. Pero cada vez están trabajando más arduamente la comunidad de Docker para poder usarlo en producción. Y de hecho existe algo, ya existen técnicas para poder usar Docker Compose en producción, pero por ejemplo pueden usar Docker Machine para levantar una instancia, una máquina virtual de DigitalOcean, lo que quieran, y correr Docker. O por ejemplo ellos ya llevan trabajando algo de tiempo en Docker Swarm, que es su herramienta para orquestación de containers. Y el manifiesto, lo que ahorita vamos a hablar ya más adelante de Kubernetes, en Docker Swarm es como que más friendly o sea, es como que un poquito más fácil, porque en la curva de aprendizaje de Docker inmediatamente sigue aprender qué es Docker Compose, y Docker Swarm es prácticamente de lo que vamos a platicar de Kubernetes, pero enfocado a Docker, y sus archivos son mucho más sencillos de digerir, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la estructura más o menos de un archivo de Docker Compose? Yo tengo una versión, empiezo a dar de alta mis servicios. Por ejemplo, acá tengo uno que se llama app, al cual yo le hablo a una imagen, que esa imagen es la que yo hice aquí, y puedo poner ciertas características, puedo ponerle dependencias, que quiere decir no quiero que inicialices este microservicio hasta que no esté lista mi base de datos. Quiero compartir volúmenes, eso lo van a ver mucho más, va a ser visto muchas veces cuando estás trabajando en desarrollo local, que necesitas compartir el código que estás trabajando con los containers, porque no es como trabajar en una máquina local, sino entra una capa extra donde ya trabajas, interactúas con un container, con una instancia que aunque está dentro de tu máquina, pero no es tu máquina. Y puedes también reescribir ciertas reglas. Por ejemplo, yo aquí le hablaba a un comando que se llama supervisor_d, y aquí lo estoy reescribiendo porque quiero ocupar supervisor_d, pero una configuración de desarrollo, no quiero la de producción. Entonces, tips para hacer Dockerfiles: usar configuraciones por entorno, pensar en entry points que jueguen con esas configuraciones. Es un poquito, a lo mejor los que no han trabajado con Docker, sí es como que mucha información y a lo mejor que no queda muy clara, pero cuando estamos haciendo archivos de Docker Compose, depende también a algunas variables, nosotros podemos tomar ciertas decisiones. Entonces, regularmente siempre te dicen, trata de replicar tu entorno de producción en tu máquina local, para que no tengas ningún problema al trabajar y cuando esta aplicación se deploye. Pero hay cosas que no se pueden cambiar, o sea, hay cosas que no puedes usar, no te sirven tenerlas como en producción. Por ejemplo, una aplicación frontend, si tú haces la compilación con un flag de producción, te minifica todo el CSS, y si necesitas debuguear alguna propiedad o algo que no se está viendo bien o algo que se está rompiendo, es imposible ver en un archivo minificado, está todo junto. Entonces, tienes que jugar, aunque estés haciendo tus imágenes de Docker hacia producción, tú tienes que jugar con variables de entorno, y si tú necesitas ejecutar tareas extras solamente para esa variable de entorno, entonces haz uso de los entry points de Docker. Todo lo que les estoy hablando está en la documentación de Docker. No voy a ahondar más porque se nos va a ir el tiempo y todavía falta mucho. Y obviamente, pensar isolado, o sea, piensa solamente en el scope de cada servicio. Trata de evitar scripting dentro de tus microservicios que se conecten con otras cosas, porque el microservicio debe funcionar de una sola manera, ¿cómo le nombran?
se me fue el nombre, pero o sea, no puede exactamente, o sea, independiente, no puede estar esperando una conexión porque no te va a funcionar. Para eso hay técnicas para, como aquí les manejaba el depends on, que eso también ya son configuraciones que se van a hacer en la orquestación de todos los containers. Entonces, esa es la parte como que la fácil, la que a lo mejor todo el mundo tiene que tener un poco claro porque ya llevamos trabajando algo con containers. Ahora viene la cosa seria, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya tengo todos mis Dockerfiles, ya tengo configurados todos los microservicios, todos mis containers y necesito correrlos en producción? Ahí es cuando entran estas herramientas, el orquestador de containers. ¿Cómo se ve un orquestador de containers? Es algo parecido a lo que estábamos hablando sobre hace un momento de las estructuras. Al final del día son servidores, al final del día son fierros, al final del día son cables, que eso hacen máquinas virtuales. Después de la capa de esas máquinas virtuales se empiezan a instanciar clusters, que este clúster toma estas 2 máquinas virtuales y este clúster toma estas 5 máquinas virtuales, y dentro de ese clúster puede instanciar muchos containers, o sea, muchas aplicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso a través de una capa, hay un cluster manager, ¿sí? Y un engine de orquestación que se encargan de trabajar con todas estas piezas que están regadas, ¿sí? De una manera ordenada. Los orquestadores de containers son la manera más estándar y escalable para manejar todos nuestros containers en producción. ¿Sí? Algunas herramientas que nos permiten hacer esto: existe Apache Mesos, existe Docker Swarm, que ya hablamos un poquito de ello, existe Eucaliptus, que es un proyecto de HP que tiene una semana que lo conocí, no sabía que existía, pero también nos permite hacer eso. Y el que vamos a hablar, o sea, apenas vamos a empezar a hablar, es de Kubernetes. Kubernetes es un proyecto que ya tiene bastante tiempo. Principalmente lo está soportando Google, pero mucha gente todavía no lo ha empezado a usar, hasta apenas está empezando a usar de manera fuerte, y es por excelencia al momento, es la tool que nosotros evaluamos que es la más completa para poder orquestar contenedores de manera exitosa, por ejemplo, Docker Swarm es súper prometedor, pero todavía no lo vemos tan maduro como para ya aventarnos a usar Docker Swarm personalmente en la empresa. Entonces este proyecto es el que nos ha gustado un poco más. ¿Cómo es la arquitectura de los clusters en Kubernetes? Porque cuando ya estamos hablando de una orquestación de contenedores, estamos hablando de que mi orquestador va a estar en un entorno de clusters. ¿Qué quiere decir con los clusters? Que ellos se van a encargar de hacer réplicas de todos mis microservicios. Va a ser la chamba interna de ligarlos, de que sean visibles entre ellos en una red y empiecen a interactuar, empiecen a disminuir carga de operaciones pesadas entre varias instancias de mi aplicación. A lo mejor muchos no han trabajado con clusters, pero pronto van a conocerlos. Entonces, ¿cómo es la arquitectura de Kubernetes? Se trabaja con un nodo maestro. Los nodos, veámoslo como máquinas físicas, o sea, como una instancia de Amazon, como un droplet de DigitalOcean, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces trabaja con un nodo maestro, que debe ser al menos uno, y trabaja con nodos trabajadores. Estos pueden ser muchos, y el master node también puede existir varios, o sea, pueden haber workers que también tengan el rol de maestro. ¿Y ese qué tiene? Ese tiene el master, tiene la línea de comandos y la interfaz visual que le llama un API y puede interactuar con los diferentes nodos trabajadores. Aquí es bien importante el Image Registry. El Image Registry a lo mejor es algo también nuevo, pero también es muy conocido en Docker.
Cuando ustedes definen una imagen que quieren mandar a traer, la están trayendo de un image registry. ¿Cuál es el image registry más famoso? Pues el de Docker Hub. Entonces, si ustedes ponen image y aquí MySQL, en realidad le están hablando al image registry de Docker Hub. Entonces, a través de image registry, con las configuraciones que ahorita vamos a revisar, yo puedo, con mi clúster de Kubernetes, yo le mando a hablar a las imágenes que yo necesite para mi aplicación. Entonces, el master provee la parte del control, tiene la habilidad de matchar los containers a un estado deseado, ya sea que se crean, ya sea que fallen. Él se encarga de dar las órdenes de de decir que ya está listo, o de mandar la orden de que ya te tienes que apagar y te tienes que destruir. Lo que hace decisiones globales, como por ejemplo el scheduling, o sea, el programar qué se tiene que hacer, cuándo se tiene que hacer, health checks, el autoescalamiento, que esa es una de las cosas bien interesantes y que le da mucho valor a trabajar en este tipo de entornos, el autoescalamiento sin andarnos preocupando. Y los nodos prácticamente igual son máquinas, veámoslo como máquinas virtuales que permiten correr lo que le llamamos los pods en Kubernetes. Ahorita vamos a ver qué es un pod, y pues provee todo el runtime de Kubernetes. ¿Sí? Los pods son pequeñas unidades deployables. ¿Cómo qué? Como una aplicación empaquetada en Docker, un container. Eso es una pequeña unidad deployable. Puede ser un grupo de muchos containers. Regularmente se ocupa un container por pod, pero se puede pensar en muchos pods en muchos containers para un solo pod. ¿Sí? ¿Cómo se ve más o menos? Aquí ya no estamos hablando nada de Docker Compose, nada de Docker Files. Aquí ya estamos hablando puras configuraciones de Kubernetes. ¿Cómo se ve? Es muy parecido, pero hay ciertas configuraciones que a lo mejor ya no hacen mucho clic, porque ya estamos hablando en un entorno de clusters y necesitamos una manera de identificar todos nuestros containers. Entonces, hay una configuración de estilo deployment. Yo le estoy diciendo que se llame A. Le estoy diciendo que quiero 3 réplicas de ese container. Le estoy empezando a pasar metadata. Esta metadata es para que yo pueda navegar entre ellos fácilmente. Navegar quiero decir, si yo necesito saber los logs de mi aplicación, yo puedo pasar un comando para que les digan, quiero todos los logs de la aplicación que tenga el label app. Todas las instancias que tú tengas corriendo de ese container, por favor, tráeme los logs. ¿Sí? Y aquí ya está la especificación, ya es algo más parecido a Docker Compose, donde tú defines, quiero la imagen. Importante, la imagen ya viene tagueada con el hash en este caso del hash de tu commit. Es así como que jugar en el filo de la navaja. Si apuntas tus imágenes a LADES en un entorno de producción, se recomienda usar un sistema de tagueo para pushear cada imagen con el hash de tu commit. Y bueno, ya aquí estoy exponiendo un puerto y estoy pasando variables de entorno, que en este caso lo que estábamos mencionando, necesito una variable de entorno que puede ser producción. Bueno, esto lo estoy trayendo de otra configuración que trae mis variables de entorno, pero al final del día puede ser producción, y él ya sabe que mi container se tiene que comportar con el contexto de que está en producción. Después viene, justo, aquí estábamos hablando del mapeo de configuraciones, y aquí está el archivo que me hace ese mapeo. Me dice que el name appemp, o sea, la variable appemp que sea igual a producción. Entonces, ahora sí que interactúa con y esto al final del día resulta producción. ¿Sí?
Esto es así como levantar un container, así un Docker run tranquilo, sin nada más, pero aquí ya no puedes hacer un mapeo. Sí se puede hacer a línea de comandos, pero así como la variable, el flag de "-p" para exponer un puerto, ya no es tan transparente como en Docker. Necesitas una configuración para eso, y esos son los servicios, las configuraciones de Kubernetes de servicios, donde expones el puerto que tú necesitas y le pasas el selector del container al que tú le estás exponiendo ese puerto. Existen varios tipos de servicios. Los más comunes, los que van a ver mucho más seguidos, van a ser el que se comporta en la red interna del clúster, que es el cluster IP none, y el tipo load balancer. El load balancer es el que expone realmente a internet una IP. Y por ejemplo, pues el más común pues es un servicio de Nginx, un servicio web que expones un puerto 80 y lo haces de tipo load balancer, y el mismo cluster Kubernetes te va a dar una IP fija, porque ya puedes apuntar tu dominio hacia esa aplicación. El autoescalamiento, ese es una de las cosas más padres de trabajar con orquestadores, porque te permite definir políticas para hacer un autoscale de tus contenedores, que quiere decir que llega un momento donde, hora pico, donde todo el mundo está haciendo transacciones y simplemente va a llegar el momento donde no va a dar para más la aplicación, pero con una política de autoescalamiento tú le puedes decir que quiero un máximo de réplicas si mi CPU, el CPU de mi contenedor en ese momento rebasa el 50%. Entonces, dada con esta política, automáticamente cuando empiezan a impactar el sitio y empieza a rebasar esa cuota, va a empezar a levantar más instancias de la misma, va a reducir, va a calmar, va a apaciguar el fuego, y cuando regrese a la normalidad, inmediatamente regresa al mínimo de réplicas que tú hayas definido. ¿Sí? Eso está bien porque no gastas dinero de más. Si pasa algo, puedes estar tranquilamente en la playa, en la alberquita, a gusto, y no va a pasar nada. Y bueno, ¿cómo corremos Kubernetes? O sea, ya hablamos de los clusters, ya hablamos cómo funcionan, y ahora, ¿cómo lo corremos? Kubernetes puede ser agnóstico. Al momento existen 3 principales clouds que lo soportan. DigitalOcean está en beta todavía, pero luce bastante prometedor. AWS, pero yo les recomiendo 1000 veces Google Cloud. ¿Por qué? Porque Google Cloud lo soporta, y el soporte de Kubernetes es prácticamente nativo y transparente. Tienen los tools necesarios, todo funciona de maravilla. La verdad, hemos trabajado con AWS muy poquito, pero sí hemos batallado un poquito más. Existe otra herramienta que se llama kubeadmin, que te permite levantar prácticamente en cualquier VPS a la que tengas acceso, o sea, cualquier servidor con SSH, y hace a través de unas configuraciones que tú tienes que hacer en cada servidor, puedes ir armando el clúster de Kubernetes. Ya si son más aventureros, si les gusta así como que todo truene, pues lo pueden hacer. Y algo bien importante, recomiendo mucho que cuando estemos trabajando con clusters, lo hagamos también en entorno local, porque como ya se van a ir dando cuenta, son tantas configuraciones que a veces llega un momento donde no vas a saber qué está pasando. Yo les mencioné como unas 4, y nada más es para un solo contenedor, pero ¿qué pasa cuando tienes más? Es ampliamente recomendado hacer el uso de entornos locales. El más famoso es Minikube. Está también Scaffold, que lo soporta Google Cloud. La verdad no he trabajado con él, no tengo experiencia con este. Y también Docker, las versiones de Docker para Mac, y Docker para Windows. No sé si Linux ya tienen un clúster de Kubernetes listo para... ¿Cómo vamos de tiempo? Ya me faltan 10 minutos. No recomiendo el de Docker porque levanta un clúster en un container
Y si estás trabajando en entorno local y tienes más contenedores con los que estás trabajando, luego te vas a hacer bolas porque levanta muchas cosas. Recomiendo Minikube porque es el entorno más parecido a un entorno real. O sea, te vas a conectar, en este caso es una máquina virtual que está en tu máquina, pero te vas a conectar a ella y vas a trabajar como si estuvieras trabajando en cualquier clúster. Bueno, un clúster solamente es un maestro de una instancia, no puedes usar muchos. ¿Cómo interactúas entre un clúster y Kubernetes? Pues existe la línea de comando kubectl, kubecontrol, ese va a ser con el que ustedes más se van a estar interactuando. ¿Cómo empiezas a correr un clúster de Kubernetes? ¿Se acuerdan todos estos archivos que vimos? El de la instancia de un contenedor, el del servicio que mapea puertos, el que le hace el autoscale, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todos esos los tenemos que irlos instanciando. Tengo el deploy file, el archivo de configuraciones, el archivo de mis servicios. ¿Cómo hago update de alguna configuración? Es lo mismo, pero ahora ocupo apply. Y a lo mejor ahora era el puerto 9000, ahora es el 9001. ¿Cómo las remuevo? Ya no quiero tener esas configuraciones. Pues ahora fácil, con un delete y le paso el YML que necesito quitar. Algunos comandos también útiles, que hay muchos más, pero pueden ver, por ejemplo, cómo se hace el scale, el run, que es muy parecido a Docker, al Docker run. O sea, yo puedo, sin tener un archivo YML de configuraciones, yo puedo hablarle una imagen y la puedo mapear con flags, con puertos, etcétera, etcétera. El kubeexec, que es para correr un container que ya está corriendo actualmente. Un rollback por si necesito remover alguna configuración, y logs, que también es muy parecido a Docker, es para tener los logs. Y como les estaba mencionando en los archivos del metadata, puedo pasar un parámetro para poner un flag que diga, pues quiero que todos los que son de tipo app me traigas todos sus logs. Y bueno, ya aprendieron un poco de todo esto, pero ahora después de eso se van a dar cuenta que Kubernetes puede ser extremadamente complejo para manejar configuraciones. Existen más de 30 diferentes objetos de configuración. Nosotros nada más vimos 4, el autoscale, el servicio, el deployment, ¿y cuál otro? Y el config map. Pero existen más de 30. Está el uso de secretos, que no nos va a dar tiempo a verlo, pero es muy parecido a los config files, pero de manera encriptada. Existen jobs. Cuando se levantan los containers puedes hacer un job, inclusive puede ser un cron job. O sea, a nivel de configuración de archivos de Kubernetes puedes configurar un cron job para tu aplicación, para correr algún backup o cosas así. Son los que me acuerdo ahorita, existen muchos más, no me acuerdo de todos. Y bueno, a razón de todo esto, de que es extremadamente complejo, nació una nueva tecnología que se llama Helm. Y Helm es el Package Manager de Kubernetes. Así como la apt de Linux y todas esas cosas, hay algo parecido en Kubernetes, que se llama Helm. Entonces, probé deployments así estilo one-click, y estos paquetes son mejor conocidos como charts, los charts de Helm. No nos asustemos, existen muchísimos charts disponibles de los servicios más comunes, como bases de datos, como Redis, como Drupal, WordPress, PHP, Node.js, que ya están soportados por la comunidad, que funcionan bien, están preparados para entornos de producción y además son altamente configurables. ¿Cómo es la anatomía de un chart de Helm? Regularmente es cómo se llama el chart. Si tengo dependencias por ejemplo, acá irían los charts de MySQL en el caso de un WordPress. Templates son todos los archivos YML que les estuve mencionando, se hacen en forma de template para Go, y puedes tú ahí modificar, mandar, o sea, vía scripting tú pones un valor y simplemente rellena esos YMLs con los valores que tú estés pasando de parámetros.
El requirements es así, muy parecido al resto, o sea, ahí declaras las dependencias que necesita tu chart para trabajar. Ahí puedes definir que necesita Redis, que necesita MySQL, etcétera, etcétera, etcétera. Y el chart es lo que es ese archivo YML que contiene la información acerca del chart que ahora tú vas a hacer. Y prácticamente el título de la charla se remonta a esto. Así es como deployas como los dioses en Kubernetes. Prácticamente con un Helm install, el nombre del release, vas a hacer ese archivo de valores que tú necesitas y el nombre del chart, que puede ser el tuyo, pero ese values tiene todo lo que tú necesitas para crear los archivos de configuración de Kubernetes y poder hacer todo lo que se llaman todos los health checks, todos los servicios, todas las políticas de autoescalamiento, etcétera, etcétera. No sé si alguna pregunta, alguna duda, quedó claro, o sea, por si Docker creían que estaba chido, pues esto está más interesante, porque en Docker nomás es así como que la punta del iceberg. Entonces, yo sé que a lo mejor es mucha información, que a lo mejor no tienen ni idea de lo que estoy hablando, pero definitivamente es una tecnología que aunque ya tiene tiempo, se está empezando a usar bastante, ya la van a ver más seguido y bueno, ya a algunos a lo mejor acá les puedo dar una guía de cómo va el camino, más o menos de dónde tienen que empezar y hacia dónde tienen que ir. Ya personalmente yo recomiendo que empiecen a hacer cada archivo para que lo entiendan, hagan las instancias de cada configuración de Kubernetes, vean cómo funciona y ya cuando comprendí, personalmente cuando ya comprendí eso, después brinqué a hacer Helm, hacer mis charts en Helm, que prácticamente es tomar el archivo de values. Yo lo puedo definir como yo quiera, no hay buenas prácticas, pero no hay así como que algo estricto. Y prácticamente es mapear estos valores hacia un archivo YML para que se renderen como los primeros y puedas orquestar toda tu aplicación. Pues es todo lo que tengo, gracias. No sé si hay alguna pregunta. ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? Básicamente nunca vas a tocar un container, ya empaquetaste todo y lo... Exactamente, o sea, tú debes de enfocarte en trabajar bien tus Dockerfiles, tus imágenes. Tú puedes interactuar localmente con ellas, inclusive aunque estén en un entorno de producción. Por eso hacía mucho énfasis en los tips. Trata de ocupar tus variables de entorno para poder hacer las configuraciones precisas y tú puedes probar desde tu local un container que está en producción. Prácticamente cuando tu orquestador sube todos los containers, tú no debes de preocuparte por meterle mano a nada, solamente te debes de enfocar en tus políticas para quitar, para refrescar, en tus health checks, para que todo esté bien, porque también Kubernetes tiene la inteligencia de que si tú defines un health check, que es una política que le hace saber a Kubernetes si ese pod es saludable o no, él solito lo quita y recrea otro. Entonces todo ese tipo, ahí es donde se previenen los desastres, ¿no? O sea, no hay forma de que pueda pasar algo malo si haces las cosas bien. Y el autoscaling funciona muy similar al que estamos conversando. ¿Perdón, otra vez? El autoescalamiento. Que el autoescalamiento en Kubernetes funciona muy similar a cómo funciona el autoescalamiento que tiene Amazon Web Service, por ejemplo. Sí. Prácticamente esto ahora lo hicieron configuraciones, ¿no? Pero prácticamente es esto, o sea, todos los servicios de hosting que te prometen autoescalamiento hacen algo muy parecido a lo que les acabo de mostrar. Son definir políticas sencillas, porque tampoco son tan sencillas, definir una cuota y empezar a levantar más instancias de tus aplicaciones. Lo de Helm, del administrador de paquetes, eso es simplemente como te va a traer una preconfiguración de Kubernetes
¿O él te va a traer un paquete específico y él después usted tiene que conectarlo con Kubernetes o cómo funciona? El chart de Kubernetes, los de Helm, lo que va a hacer es que con valores de configuración, ahí tú vas a configurar todos tus accesos. O sea, en el repositorio de Helm están todos los charts disponibles y cada chart tiene documentación de qué puedes cambiar. Variables de entorno, mapeo de puertos, mapeos de logs, etcétera, etcétera, etcétera. Tú tienes que configurar, tú debes de concentrarte en configurar bien este archivo de values para poder mapear correctamente el puerto, la imagen que viene. También ahí puedes definir el tag que necesitas de esa imagen y la conexión prácticamente y te va a levantar las instancias, los containers, y también te va a levantar todo lo involucrado a ello. Te va a levantar los health checks, te va a levantar las políticas de autoescalamiento. Si tú le dices en la configuración, quiero que seas autoescalable y te voy a pasar los parámetros de los máximos y del mínimo, eso lo va a hacer, pero prácticamente lo que hace es que ya tiene todo listo, todos estos archivos ya los tiene listos. Todos estos archivos ya los tienen listos, nada más para que tú lo pases y para todo. Y en el repo vas a ver que está todas las configuraciones posibles y cubren todas. Han cubierto todo. Entonces tú debes de preocuparte por configurar bien los valores que necesitas para conectarlo con tu aplicación. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues gracias.